Bueno, vamos a ir empezando. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Vamos a comenzar haciendo un repasito de todo lo que estuvimos viendo. Bueno, nosotros estuvimos viendo bastantes cosas, ¿sí? Muchas, digamos. Por un lado, hablamos de datos, hablamos de información, ¿sí? Hablamos de que los datos eran los elementos primitivos. Sí, que la información eran los datos procesados, vimos bien la diferencia que había entre cada uno, ¿sí? Hablamos de lo que era el hardware, que era la parte física de la computadora. Hablamos de lo que era el software, que era la parte lógica, ¿sí? Compuesta por programas, manuales y todo aquello que permitiera poder entender el funcionamiento del equipo. Hablamos de lo que era el firmware, que era un conjunto de programas que estaban recibiendo el hardware, más precisamente en la memoria ROM, ¿sí? Software recibiendo el hardware. Y hablamos de dataware, que era, ¿sí?, todo aquello que era el manejo de datos como yo lo podía llegar a manejar, ¿sí?, como yo lo podía manipular para poder hacer un almacenamiento y un aprovechamiento del mismo. Eso es cuanto a la parte de conceptos, ¿sí? Nosotros, hola, buenas tardes. Nosotros también vimos, ¿sí?, como conceptos, estuvimos hablando, ¿sí?, aparte de datos, de información, de hardware, de software, de firmware, de dataware, estuvimos hablando de que era un programa, ¿sí?, que era un conjunto de pasos lógicos para resolver un problema, que era similar al algoritmo, pero nada más que el algoritmo era el lenguaje humano. Y habíamos visto que el diagrama de flujo, o flujograma, no era nada más ni nada menos que la representación gráfica de ese algoritmo, ¿sí? Y que, más allá que mal que nos pese, el diagrama de flujo es entendido por cualquiera porque es un gráfico, y un gráfico es un conjunto de símbolos que pueden ser entendidos de manera universal. Por supuesto, si uno usa de manera universal justamente esto. Sí, estuvimos hablando de lo que era la memoria RAM, que habíamos dicho que era igual a memoria RWM, donde RAM refería al acceso aleatorio, y RWM que hablaba de lectura y escritura, memoria de lectura y escritura. Habíamos hablado que esta era una memoria volátil, esta misma memoria perdía el contenido si nosotros perdía el contenido si nosotros le sacábamos la energía. ¿Sí? Perdía el contenido si nosotros le sacábamos la energía. Y además decíamos que era la memoria de trabajo del equipo, porque en ella se cargaban los programas que estaban activos. ¿Sí? Eso era muy importante. Habíamos hablado que la memoria ROM, en cambio, era no volátil, ¿sí? Que después con el tiempo, bueno, fue llamándose de otra manera, que la misma había sido programada de distintos métodos hasta llegar a programarse por software, y ahí nos encontramos con lo que conocemos nosotros como ROM BIOS. La semana pasada habíamos hablado del Basic Input Output System, el sistema básico de entrada y salida, ¿sí? Que había una serie de rutinas que nosotros teníamos, que bueno, justamente servían para hacer algunas cosas, por ejemplo, buscar el sistema operativo y cargarlo, ¿sí?
manejar la hora y la fecha, ¿sí? Había ciertas cantidades de actividades que realizaba la computadora hasta que, bueno, justamente tomaba el sistema operativo y esto empezaba a funcionar. Nosotros también hablamos de las características de una computadora y dijimos que era universal, porque la podíamos usar al mismo equipo con distintos software para hacer distintas actividades. Dijimos que era secuencial, porque resolvía todo paso a paso. ¿Sí? Decíamos que era numérica, porque resolvía todo en base a números, ¿sí? Aunque habíamos dicho que esos números binarios de los cuales habíamos hablado, bueno, realmente no lo era así, sino que trabajaba por pulsos electrónicos, ¿no? Por pulsos eléctricos, perdón. Entonces habíamos dicho que era universal, secuencial, numérica y además era automática, porque justamente resolvía las cosas en forma automática, sin intervención del ser humano. Apretábamos un botón y resolvía. Eso era lo que habíamos hablado en cuanto a las características. Nosotros también hablamos de que, bueno, un diagrama llamado de von Neumann, habíamos dicho que era lo que había dado origen a nuestras computadoras actuales, donde había tres grandes bloques. Uno era la unidad aritmética, una era la unidad de entrada, la otra era la unidad central de proceso, y del otro lado teníamos la unidad de salida. Y que esa unidad central de proceso estaba compuesta por dos componentes, ¿sí? La unidad central de proceso CPU, ¿sí? Estaba compuesta por componentes. Esos componentes eran la unidad de control y la unidad aritmética lógica, y que a su vez interaccionaba con algo que se llamaba la memoria, que nosotros estuvimos hablando recién, que era la memoria principal. ¿Sí? Esta unidad de control, con la unidad aritmética lógica, se encargaba de realizar las operaciones aritméticas y lógicas, y esta unidad de control tenía una serie de componentes. ¿Sí? Esa serie de componentes que tenía la unidad de control eran, ¿sí?, el contador de programas, o PC, ¿sí? Estaba también el registro de instrucción, ¿y qué más había? El decodificador. El Ajá, codificador, el traductor, no sé. codificador, ¿sí? Y habíamos hablado que una instrucción tenía dos grandes partes. Esas dos grandes partes eran el código de operación y el código Campo de direccionamiento. campo de direccionamiento. Sí. El código de operación decía qué podía hacer, y el campo de direccionamiento, ¿con quién? Y de acuerdo a esto nosotros teníamos el tamaño, o mejor dicho, cómo era la estructura de esta instrucción. ¿Sí? ¿Con la memoria principal? No estamos hablando de la instrucción. De la instrucción. Nosotros con el código de operación podíamos calcular cuál era el set de instrucciones del equipo. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dado un ejemplo de 8 bits? ¿Se acuerdan? Y habíamos dicho que si le dejábamos dos lugares al código de operación, decíamos que esa podía realizar 4 operaciones diferentes, o sea que el set de instrucciones sería 4 operaciones diferentes. Mientras que el campo de direccionamiento a mí me decía cuánto podía direccionar la memoria. ¿Tá? Si te dejábamos 3 bits, podía direccionar 8 posiciones de memoria. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ajá. Y después habíamos hablado de lo que era el ciclo de una instrucción. Estaba compuesto por 2 pasos. El primero era la transferencia. Y el segundo, una era la transferencia y la otra la ejecución. ¿Sí o no? En donde la transferencia tenía 3 pasos. ¿Cuáles eran? Copia, contador de programa +1, decodificador. Antes. Primero, lo que se hacía era, se transfería
De la memoria al registro de instrucción, ¿qué cosa? La instrucción que estaba en qué posición. La instrucción que estaba en la posición que indicaba el contador del programa. Eso era lo primero que se hacía. Acto seguido, sí, incrementaba en 1 el contador del programa para mirar la próxima instrucción. ¿Está bien? Después, ¿qué pasaba? El decodificador tomaba la instrucción que estaba en el registro de instrucción y preparaba a los dispositivos para ejecutar la operación. ¿Sí? Y eso se repetía las cantidades necesarias para realizar el programa. ¿Está bien? Eso era el ciclo de la instrucción. Los 3 primeros pasos, ¿sí?, se llamaban de transferencia y el segundo de ejecución. ¿Ahí estamos? Están más callados que... Están Sí, profe. calladísimos. Calladísimos. Están calladísimos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta ahí? ¿Qué pueden tener de dudas hasta ahí? A mí me da duda, que no sé ni cómo preguntarlo, eso de los bits, de que depende cuántos lugares se mueven. Claro, claro. Vos pensá, mira, pensá lo siguiente. Vamos a volver al Paint, ¿sí? Vos pensá, vamos a suponer que tenemos... Vamos a suponer... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Sí? Tu palabra, ¿de cuántos bits es? Tu palabra de instrucciones, ¿de cuántos bits? ¿Cuántos dijimos? ¿Cuántas posiciones tenemos? ¿Palabra de instrucción de cuánto? ¿De 16 bits? ¿Bien? ¿Cuántos serían 16 bits en bytes? 2. 2. 2 bytes. ¿Bien? 2 bytes. Perfecto. Muy bien. 2 bytes. Bien. Suponiendo que tiene 2 direcciones, ¿sí? Que tiene 2 direcciones, vamos a darle 1, 2. Vamos a pintarlo, si se nota mejor. Vamos a pintar. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, yo tengo campo de dirección 1 y acá tengo el campo de dirección 2. ¿Sí? Y acá adelante tengo... se voló. Disculpe. Ahí está. Y acá tenemos el código de operación. Vamos a ponerle... Pasa que está puesto en mal lugar. Ahí está. Y acá tengo el código de operación. Un segundito. Voy a trabajar. ¿Cuántos bits tiene el código de operación?
4. ¿Cuántos bits tiene el código de operación? Belén, me 4. habías preguntado, ¿no? Vos era la que me estaba preguntando. Sí, Bien, ¿cuántos bits Sí. tenés en el código de operación? 4. Muy bien, 4. O sea que, para saber la cantidad de operaciones, lo que se llama el repertorio o set de instrucciones, ¿qué formulita usaría? 2 elevado a la 4. 2 elevado a la 4. ¿Eso cuántas instrucciones te daría? Posibles. 2 a la 4 es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2. 16. Muy bien, 16 instrucciones diferentes. Entonces, a mí, esta palabra de instrucción, viste que ya antes habíamos hecho una de 8, ahora estamos haciendo una de 16. Me está diciendo a mí que esta máquina podría realizar hasta 16 instrucciones diferentes. ¿Qué te parece? ¿Va a ser más potente que la otra que te daba 4? Sí. Bien. ¿De qué depende la palabra de instrucción? ¿Quién la define, la palabra de instrucción? ¿Yo o el que construyó el microprocesador? La arquitectura del ¿El procesador. usuario? No, el usuario no, el que construye el microprocesador. ¿Ya? Entonces, tu instrucción va a depender del arquitecto que generó este microprocesador. Entonces, esta máquina es más potente que la anterior. ¿Por qué? Porque puede resolver hasta 16 operaciones. La otra resolvía 4. ¿Está bien? Muy bien. Ahora vamos a ver cuál tiene más memoria. ¿Te acordás la otra cuánta direccionaba? Direccionaba 2 a la 3. Por lo tanto, podía tener 8 posiciones de memoria diferentes. Bien. Acá, ¿cuántas posiciones de memoria encuentro? ¿Cuántos bits tenemos? 16. ¿Cuántos? ¿2 a la cuánto? ¿Cuántos bits tenés? Tenés 2 campos de 16. direccionamiento que tienen que ser iguales. ¿De cuántos bits cada uno? 6. De 6. 6. 2 a la 6, ¿cuánto da? 2 a la 5, 32. 2 a la 6, 64. 74. 64 bits. 64 direcciones diferentes. Entonces, a mí la instrucción me va a dar la potencia que tiene el equipo. Me va a decir además cuál es el tamaño de la memoria que tiene. 16 instrucciones diferentes maneja el código de operación. Y a su vez me está diciendo que puede direccionar hasta 64 direcciones de memoria. Si yo me pongo a mirar la palabra de 8 bits y la palabra de 16 bits, me voy a dar cuenta que esta máquina es mucho más poderosa. Posee una mayor capacidad de operaciones y además un mayor tamaño de memoria, porque puede direccionar una mayor cantidad de memoria. ¿Sí? 64 posiciones diferentes. Eso es lo que te va a dar a vos la palabra de instrucción. ¿Sí? La palabra de instrucción me va a decir ese microprocesador, cuántas operaciones puede resolver y además cuánta memoria admite. ¿Ahí lo entendemos? Sí, pero ¿Sí? Sí, profe. Vale, listo. Entonces eso sería el set de instrucciones, ¿sí? Estaría dado por el código de operación. Y el resto, almacenamiento. Ya después vamos a ver que hay palabras de una dirección, palabras de 2 direcciones, palabras de 3 direcciones. No nos preocupemos. La idea es que tengan idea que una computadora tiene que saber qué hacer y con quién hacerlo. El qué hacer está en el código de operación. Y con quién hacerlo está en el campo de direccionamiento. ¿Está bien? También nosotros hablamos de que había buses, ¿sí? Y que esos buses lo que hacían era interconectar los distintos componentes. Esos buses, si yo los veo en la placa madre, son buses externos. Esos buses externos, ¿sí? Pueden ser, como los internos, pueden ser de control, pueden ser buses de datos, pueden ser buses de direcciones o buses de alimentación. Eso fue lo que nosotros mencionamos hasta... ¿Sí? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? ¿No? Bien. Bien, yo les había dicho que le pegaron una leidita a la parte del microprocesador. ¿Sí? Los microprocesadores
Ah, esto no lo están viendo porque yo no lo estoy compartiendo. No van a ver ni ahí. Vamos a share screen, así vemos todo, porque si no, no van a ver nada. Y ya me están viendo. ¿Sí? Los microprocesadores se los presento, ¿sí? A través de una simple imagen. Existen muchos formatos, ¿sí? Pero los más comunes somos los que estamos viendo en este momento. Son los que van instalados en la placa madre en un zócalo que se llama ZIF, ZIF o Zero Insertion Force, ¿sí? Fuerza de inserción cero. ¿Ya? Este zócalo de fuerza de inserción cero posee una serie de agujeritos, acá lo estamos viendo, ¿sí? Que coinciden con los conectores que posee el micro. Y bueno, cuando nosotros lo colocamos al micro, se baja una palanquita y esto hace que el micro quede fijado a la placa madre. ¿Sí? Igualmente ustedes piensen que estos microprocesadores venían soldados. No vamos a definir lo que es un microprocesador porque ya lo vimos. ¿Sí? El cerebro de la computadora, ¿sí? Está compuesto por la unidad de control, la unidad aritmética lógica y una serie de registros, ¿sí? Que sirven para que él se posicione. ¿Está bien? Es básicamente lo que es. ¿Sí? Realmente es un chip de silicio, ¿sí? De arena, vulgarmente, con una cantidad de conectores internamente, tiene un tamaño muy pequeño, por donde circula energía eléctrica. Estos microprocesadores, con el tiempo, se han ido achicando, ¿sí? Y han ido ganando en velocidad. Ahora bien, para ver un poquitito de historia de esto, por ahí nos convendría trazar un paralelismo. Vamos a buscar uno nuevo de este. No lo voy a guardar. Cuando todo esto comenzó, vamos a trazar una línea hasta que se va a producir un quiebre. Quiebre hacia arriba, quiebre hacia abajo. ¿Sí? Y acá vamos a dividir entre lo que no Intel y lo que es Intel. En un primer momento, todo esto empezó con el 8088, 8086, esos eran los modelos de micro. ¿Sí? Había distintas fábricas. Intel, Cyrix, Motorola, Creo que Texas Instruments también hacía esos Texas chips. Instruments también hacía chips, ¿sí? Pero tenía una característica común. Todos los microprocesadores tenían el mismo modelo, independientemente de la marca. Independientemente de la marca. ¿Sí? Independientemente de la marca. Para entenderlo desde términos automovilísticos, ¿sí? Vamos a poner un auto actual, por ejemplo, el Chevrolet Cruze. Bueno, había Cruze de Chevrolet, había Cruze de Ford, había Cruze de Fiat, había Cruze de Mercedes, había Cruze de BMW, había Cruze de Alfa Romeo. El modelo era el mismo, lo que cambiaba era la fábrica. ¿Está bien? Con el 8086 se quedaron cortos. ¿Por qué? Y porque los programas empezaron a requerir mayor capacidades. Las primeras computadoras se las conocía con el nombre de XT. ¿Sí? Tecnología extendida. Con el avance se requirió más memoria y del 80-86 se generó la segunda generación y de ahí apareció lo que se conoció con el nombre de 82-86 o segunda generación de 80-86. Luego se pasó sucesivos avances. Ojo, esto no pasaba todos los años, pasaba cada varios años. ¿Sí? No es como ahora que sale uno cada vez que se le antoja a alguien. ¿Está? Llegamos a la 8386. ¿Sí? Y
se produce un quiebre a partir de un equipo que se conoce con el nombre de 8486 o cuarta generación del 8086. ¿Bien? Cada una de estas máquinas fue cada vez más avanzada, ¿sí? A partir de las 486 decimos que hay un quiebre total, porque a la unidad aritmética lógica se le agrega internamente algo que se llama coprocesador matemático o unidad de punto flotante. ¿Sí? La unidad de punto flotante es un componente que le va a permitir realizar rápidamente cálculos numéricos, ¿sí? Esa es la función que tienen. En la 8286 y 386 era un micro separado, tenía un zócalo especial en la placa madre para insertarlo, el valor que tenía era aproximadamente el de un micro extra que vos le ponías a la máquina, pero debido a que la aparición de todos los programas gráficos, especialmente Windows, ¿sí? hizo que la necesidad de gráficos fuera tan grande que el micro tuviera que asimilar esas cuentas de una manera más rápida, colocando ese coprocesador matemático, unidad de punto flotante, dentro del microprocesador. Y ahí aparece la 8486. También en esta máquina, que yo la pongo como hito, aparece también lo que es conocido como caché interna, que hasta ese momento las caché eran externas, fuera del micro, más precisamente en la placa madre, y acá ya empiezan a aparecer dentro del núcleo del micro. Actualmente esa memoria caché, que ya vamos a hablar, que es una memoria intermedia entre el micro y la memoria RAM, sí existen dos, una dentro del núcleo del microprocesador y otro fuera del núcleo, pero no en la placa madre, sino fuera de lo que es el núcleo del micro, viene en el mismo chip, pero fuera del núcleo, ¿sí? Que son las memorias caché internas y externas, que generalmente se las numera con una letra E. ¿Está bien? Esta máquina también, por su velocidad, ustedes piensen que las 286 estaban andando en alrededor de 10, 12 MHz, ¿sí? Pasamos ya a casi 100 MHz en algunas, ¿sí? Y aparecen varias versiones. Las DX, DX2, DX2S y DX4. La DX4 de Intel, la DX2S de Cyrix. La DX4 con 100 MHz de velocidad, para esa época era tener una Ferrari, ¿sí? De las mejores, último modelo. Y la DX2S, que era de una empresa que se llamaba Cyrix, que poseía una velocidad un poquito menor, 80 MHz. Para la época, ¿sí? Para la época, por el software que había, la diferencia que había entre la DX2S, que era de Cyrix, y la DX4, era nula, en cuanto a rendimiento. Ustedes piensen que para esa época los rendimientos del software y de los equipos se medían con un cronómetro, poniendo dos máquinas en paralelo a un tipo con un cronómetro y verificando cuando la persona apretaba Enter para ver cuánto tardaba en cargar, ahí veíamos cuánto tardaba el equipo. ¿Sí? Esa era la forma de hacerle un benchmark a la computadora, a mano. ¿Habían No había equipos SX también, profesor? ¿Cómo? ¿Habían equipos SX también? Sí. Le faltaban algunas cosas, ¿sí? Como por ejemplo el coprocesador, ¿sí? No tenía memoria caché algunos, ¿sí? Que eran memorias, o sea, eran micros más baratos. Pero acá estamos hablando de lo que pasó. Pero ¿cuál era la diferencia entre una DX2S80 y una DX4? Era la diferencia de precio, era abismal. Por lo tanto, la gente no se volcó a la de Intel, sino que se volcó a la de Cyrix. Como ellos no la fabricaban, se pegaron un enojo bastante grande y patearon el tablero. Y dijeron, muchachos, a partir de acá, todo lo que somos Intel, nos vamos a llamar Pentium. Y todo lo que no sea Intel, ustedes arréglensela como puedan. A partir de ahí se produce el quiebre de los modelos, ¿sí? Las no Intel se empezaron a llamar 85, 86, 86, 86, y a partir de ahí AMD se fagocitó una parte de las marcas
E Intel se fagocitó la otra parte de las marcas, incluido Cyrix. Por eso que tenemos Intel y no Intel actualmente. O lo que mejor dicho, si decimos no Intel, estamos hablando de AMD. ¿Sí? Lo mismo pasó con las placas de video. ¿Sí? Esto sería así computadoras, procesadores así de coso, de computadora, o serían de servidor. Y, a ver, Intel y AMD fabrican de ambos dos. Pero, o sea, lo que está, el tema este sería más ubicado a las computadoras así de hogar, o sería más a servidores, todo más pesado. Y estamos hablando de lo mismo. Estás hablando de lo mismo. Bueno, actualmente un servidor, vos cuando hablas de computadoras, es muy raro que vos te pongas a hablar de una supercomputadora. ¿Está? Porque el costo que tiene una supercomputadora lo puede bancar, ¿sí? A lo mejor algún organismo estatal y hasta por ahí nomás. Si vos hablas de servidores actualmente, vos vas a hablar de microprocesadores similares a los que vos tenés en tu casa, nada más que hackeados. ¿Sí? Donde te vas a encontrar placa madre con 8 microprocesadores, hackeadas a lo mejor en 10 racks, en donde vos tenés 50 máquinas iguales, todas con 8 microprocesadores, entonces formás una supercomputadora. ¿Está? Está. Eso Sí, fue sí. lo que benefició la aparición de las computadoras de tipo Galenia en el tipo cliente-servidor. Hizo que las computadoras, las supercomputadoras al estilo AS400 de IBM, ¿sí? Desaparecieran por tema de costos y se pudieran hacer nidos de servidores inmensos con computadoras del tipo que vos usás en tu hogar, nada más que con la diferencia que, bueno, estas placas madres son multiprocesadoras, o sea, aceptan varios microprocesadores. Vos tenés después bancos de memoria RAM. ¿Sí? Los otros días, a ver, nosotros pusimos un servidor que tiene 6 microprocesadores. ¿Sí? Tiene 6 microprocesadores de Intel. Y tiene, ¿cuánto era? Un tera, sí, un tera de RAM. Y tiene poquita memoria RAM, tiene un tera. Ajá. Sí, pero es poquito, para un servidor es poquito, y tiene 6 micros. Pero lo que pasa es que no es Los algo micros tienen grande. que ser todos de la misma marca en un servidor La con idea es que múltiples. justamente sean todos. Inclusive las placas madre que vienen para todos. Bueno, da igual que las memorias. Tiene que tratar de que la memoria sean del mismo tipo de chip, por algo Claro, muy las memorias sencillo. sabía que La tenían que ser todas compatibilidad y iguales. la velocidad y la frecuencia que tienen los micros. Las memorias. Lo mismo te pasa en tu casa. Vos cuando vos pones una memoria tenés que tratar de que sean del mismo tipo. Y eso, por eso es muy importante, porque eso es un solo chip, y si usas 2 chips, que los 2 chips sean de la misma marca y modelo, ¿no? Para evitar problemas de compatibilidad. Sí, antiguamente estaba lo que se llamaba la paridad. Actualmente eso se puede solucionar. El tema de la velocidad y la frecuencia ya no, mejor dicho, de la frecuencia, ¿está? Por eso siempre se busca que sea igual. Por eso siempre se dice que si uno se compra una máquina, tiene que tratar de comprarla con la mayor cantidad de memoria que le alcance el bolsillo. ¿Está? Porque después no se consiguen memorias, no solo por la problemática económica que posee el país, sino porque normalmente, a ver, como toda la tecnología avanza, no fabrican más, entonces la gente tampoco tiene. ¿Sí? Entonces nos encontramos en la disyuntiva que si queremos memoria del equipo, no conseguimos el mismo tipo de memoria. Por otro lado, también hay que buscar que sean compatibles con la placa madre en la cual ustedes están poniendo la memoria RAM. Entonces, nos encontramos con unos cuantos problemas. ¿Sí? Entonces, básicamente, lo que yo les quería mostrar era de por qué actualmente tenemos AMD y tenemos Intel. ¿Sí? Fueron las dos compañías que se fagocitaron a los equipos, a las otras compañías contrincantes, y tenemos las dos. Si ustedes me preguntan cuál es mejor, cuál es peor, miren, las dos son buenas. Ustedes me pueden decir, no, porque yo AMD con gráfico, miren, yo trabajo con los 2 microprocesadores, he tenido en mi casa los 2 microprocesadores, trabajamos en servidores con los 2 microprocesadores, con los 2 sistemas operativos más conocidos, no tenemos problemas, no tenemos inconvenientes, ¿sí? Lo que siempre uno dice que ustedes cuando se compren el equipo que sea compatible. Por ejemplo, si uno se compra Intel, que compre una placa madre que sea compatible con Intel. Si es Intel, mejor todavía.
Y se compra AMD, se compra alguna placa madre que sea compatible con AMD. ¿Qué pasa por ahí? ¿Por qué Intel es más caro? Y bueno, a ver, Intel es más caro por algo muy sencillo. Es como el Ford. Ustedes pagan más caro algo por la calidad. ¿AMD tiene calidad? Sí, pero Ford... Y ustedes me dicen, ¿Chevrolet tiene calidad? Y sí, pero Ford, ¿vieron cómo es el tema? Es el currículum oculto de las cosas. Por ejemplo, Intel, cuando hablamos de microprocesadores, ellos crean algo que después AMD copia, que es la parte de multimedia. Una vez que colocaron dentro del 486, colocaron el coprocesador matemático, claro, se venía el tema de los gráficos, se venía encima. Se dieron cuenta que, a ver, con una placa de video no les alcanzaba y necesitaban que el microprocesador manejara en forma nativa instrucciones de video. Entonces lo que hizo Intel en la primera Pentium, la Pentium 1, que fue un fracaso, ¿sí? Porque la sacaron antes de tiempo por la bronca que le había dado Silicon con la 486, tuvieron que devolverle microprocesadores a la gente y plata, porque no funcionaba la Pentium realmente, hasta que sale la Pentium 1 verdadera, MMX, le colocaron extensiones multimedia dentro del set de instrucciones. De ahí viene el nombre MMX. Intel de ahora, ese set de instrucciones lo trae. Ya no sé en qué versión estaremos, estamos hablando de cuando salió Pentium 1, millones de años. ¿Está? Pero a su vez AMD no lo tenía eso. A los pocos meses que sale MMX, ellos sacan a una tecnología similar, que funciona igual, que se llama 3D Now. ¿Sí? 3D, un 3, un D, y la palabra Now, un signo de admiración, que también va por la versión no sé cuánto, que también maneja en forma nativa toda la parte gráfica. Y después ahí aparecen las primeras placas aceleradoras de video, ¿sí? Porque hasta ese momento los gráficos eran todos fractales, ¿sí? Pero a partir de ahí nosotros comenzamos ya a ver algo un poquitito mejor, empezamos a ver edición de video como corresponde, ¿sí? Ahí empieza lo que es multimedia verdaderamente. Porque hasta ese momento la multimedia eran fractales, eran todos muñequitos que se movían bastante toscamente. Y si uno jugaba en esa época, yo le estoy hablando del año 96, 98, y lo que realmente jugaba era los golpes, porque el pasaje de un paso a otro era por golpe, ¿sí? No se notaba una continuidad como si fuera una película como los videojuegos que tienen actualmente, ¿sí? En donde ustedes ven que muchas veces son muy realistas. A mí me gustan mucho los juegos de avión. El Flight Simulator de Microsoft empezó siendo, si ustedes lo hubieran visto, era una tontera total, y actualmente el que lo usa, lo puede usar un piloto tranquilamente, un piloto real lo podría usar para volar, porque la cantidad de parámetros y de funciones que maneja y de visión que tiene es similar a la de un avión verdadero. Inclusive hay gente, ustedes lo deben de haber visto a través de video, que tienen su propio avioncito, su propio simulador armado en la casa con todos los componentes. Pero bueno, eso lo debemos a que tenemos unos microprocesadores que son unos monstruos, una memoria que tiene que ser un monstruo y unas flores de tarjeta de video, ¿sí? Cosa que estas tarjetas de video pasó exactamente lo mismo. Cada una de las fábricas de microprocesadores se comió, se fagocitó a la empresa correspondiente de video, ¿sí? Antes había muchas empresas que fabricaban videos, que fabricaban placas de video, y actualmente tenemos que las empresas que fabrican placas de video son dos, ¿sí? Una que la tiene AMD y la otra que la tiene Intel. O sea, también tenemos no un monopolio, pero tenemos un bipolio, ¿sí? O tenés una o tenés la otra, y la AMD no le vas a poner una placa de video que sea de Intel porque vas a tener algún problema y viceversa. Entonces uno tiene que tomar ese recaudo de poner cosas compatibles. Bien. Este microprocesador 8486 también marcó un hito porque fue el primero en levantar grandes velocidades. Y esas grandes velocidades se ven traducidas en grandes temperaturas, que producían fallas. Por lo tanto, es el primer microprocesador que necesita de un ventilador, ¿sí? Se le coloca un disipador encima, ¿sí? Si ustedes buscan un disipador micro, es como si fuera un radiador.
¿sí? Estos son disipadores, ¿sí? Como si fuera un radiador. Cuanto más superficie tenga, mejor, porque el calor se va hacia cada una de sus ranuras, y a ese disipador se le incorpora un ventilador en la parte superior. ¿Sí? Cada micro tiene su disipador y su ventilador. Este disipador va pegado con un gel especial, transmisor de calor, va pegado sobre el micro. Por eso uno cuando mueve el micro tiene que tener mucho cuidado, ¿sí? De volverle a poner ese gel, porque si ustedes no se lo aplican, la transmisión del calor no va a ser tan efectiva hacia el disipador y bueno, puede provocar la rotura del micro. Estos disipadores ustedes lo van a encontrar en muchos componentes de su máquina, ¿sí? En la placa de video, en el chipset, dentro de Profe, una consulta. ¿De qué está hecha la pasta térmica? No tengo la menor idea del gel térmico de qué está hecho. Habría que averiguar qué componentes químicos tiene. Grasa siliconada, le suelen decir. De pasta térmica le puse la calcomanía del micro. Lo que pasa es que la grasa siliconada no transmite el calor. Tendría que tener algo más que grasa siliconada. ¿Está? O sea, si fuera solamente grasa siliconada, sería un verso total, porque a vos te venden una pasta especial que dicen que es térmica. Y si no le vayas a poner grasa siliconada. Hay gente que le pone grasa siliconada. La idea que sea cierto o no, ¿viste? No lo sé. Yo con los componentes no los conozco. Bien. Entonces, básicamente, eso sería, fíjense, acá tenemos algún tipo de disipador de temperatura, ¿sí? Estos disipadores de temperatura, vamos a ver que si las temperaturas son muy elevadas, ¿sí? Vamos a encontrarnos con difusores de agua, ¿sí? O sea, refrigeración por líquido, no por agua, por líquido, y vamos a encontrar también refrigeración por gas. Hay una empresa que se especializa, yo siempre le digo a los alumnos que la vean, porque realmente la gente de Thermaltake trabaja muy bien. Nosotros lo podemos conseguir acá en la Argentina, son un poquitito caros los gabinetes, pero son gabinetes especiales y se dedican exclusivamente a refrigeración líquida. ¿Sí? Acá podemos ver algunos de los gabinetes, bueno, aparte de sillas y todo lo demás que hacen. ¿Por gas cómo sería? Porque nunca escuché de esa. O sea, vi ¿Qué por cosa? ahí, pero era muy... Por gas. ¿Cómo sería la refrigeración por gas? Porque casi no vi nada. Mira, Conozco más que nada la refrigeración por líquida. gas generalmente son para máquinas de muy alto rendimiento, poseen un compresor y funcionan muy parecido al ciclo de una heladera, ¿sí? Como para que vos tengas una idea. O sea, el funcionamiento es similar. En vez de haber agua, ¿sí? O líquido, vos vas a tener gas a presión con un compresor que está refrigerando y un difusor que lo que va a hacer es hacer un intercambiador de calor, que lo que va a hacer es intercambiar el calor, nada más. Y su ventilador correspondiente. Gracias. Entonces acá se encuentran, vieron, con varios sistemas, ¿sí? Esta gente también trabaja con todo lo que sean chasis especiales, justamente para micros de alto rendimiento. Es muy importante el tema de todo lo que sean los gabinetes, tienen mucho que ver con el rendimiento de su máquina. Muchas veces una máquina en un mal gabinete va a tener un peor rendimiento. ¿Sí? Nosotros necesitamos gabinetes que sean amplios, que sean ventilados. ¿Sí? Tampoco nos podemos ir al demonio comprando uno de estos. ¿Sí? Fíjense lo que es el sistema de refrigeración líquida. No vienen con tornillos, son todos a presión. ¿Sí? Son una cosa bastante interesante. Bien, gente. Les pido por favor que vayan poniendo presente. ¿Sí? Y de paso les recuerdo también acuérdense que la semana que viene hay mesa de arquitectura y no tenemos clase el día lunes, ¿sí? Así que vayan poniendo el presente como para poder estudiar.
Bien, nosotros habíamos hablado de lo que eran las extensiones multimedia. Después tenemos que hablar también de algo que son los microprocesadores superescalares. Estuvimos hablando también de lo que eran el microprocesador con su unidad de punto flotante y sin la unidad de punto flotante. Actualmente tenemos que todos vienen con coprocesador matemático o unidad de punto flotante. ¿Qué significa que un microprocesador sea superescalar? Bueno, un microprocesador superescalar es cuando puede realizar más de una operación por ciclo de reloj. Actualmente todos los microprocesadores son superescalares, ¿sí? Ojo, no confundan con multihilos, ¿sí? Eso es otra cosa. Lo que les voy a pedir es para dentro de 2 semanas, porque esto nos vamos a ver dentro de 2 semanas, que puedan averiguar qué es RISC y qué es CISC. O sea, RISC y CISC son tecnologías de microprocesadores. Así seguimos hablando un poquito de microprocesadores. ¿Estamos de acuerdo? Dale, profe. Perfecto, gente. Nos estamos viendo en la clase que viene. Un abrazo grandote, cuídense, nos vemos dentro de 2 semanas. Cualquier cosa que necesiten duda o alguna consulta, por favor no se olviden de escribirme al correo electrónico. Sí, así nos podemos juntar, aunque no sea la semana que viene, porque no tenemos clases. Si alguien tiene alguna duda, pueden hacer consultas sin ningún inconveniente. Nos juntamos a través de una videoconferencia, 1, 2, 3, 5, lo que sean, como para hacer una charla. ¿Está? Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Ahora después Gracias. subo el video. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. La profe.